Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast al cual llamaremos PsicoCyber. Bienvenidos. Bueno. Esperando que se encuentren bien, hoy nos acompañan Edward Alanoca, Diego Álvarez, Benjamín Cortés, estudiantes de segundo año de Psicología de la Universidad de Aconcagua, de sede Calama. Nuestro podcast corresponde a la cátedra de Motivación, Afectividad y Sexualidad, guiada por el docente Luis Romero. Bueno, antes de comenzar, citaré un fragmento del libro de Wenger, Jones y Jones de Psicología de las Emociones, el cual dice: casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En este momento prácticamente nadie afirma poder entender. Como una definición generalizada de lo que es emoción, es un estado anímico en el cual rigen los sentimientos y cuesta mucho manejarlas con la mente. O bien también tenemos la definición que es una capacidad o una reacción ante un estímulo. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? ¿Qué piensan sobre la definición de emoción? Hola Javi, ¿cómo estás? Sí, efectivamente. Hola compañera. Hola chiquillos, ¿cómo están? Claro, efectivamente lo que tú hablaste lo dijo Warner Jones Jones. Y claro, cuando a veces pensamos en lo que es una emoción, por lo general siempre lo sentimos nomás y no nos vamos un poquito más allá de darle una definición clara. Pero sí, efectivamente las emociones que vienen incorporadas con nosotros, que están con nosotros, estas nos motivan a muchas cosas, tanto malas como buenas, que lo vamos a ver ahí mientras vamos conversando un poquito. Yo estuve más o menos analizando un poquito y estudiando de qué se trataba este tema y encontré que eran reacciones somáticas, ¿ya? Que son controladas por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? O sea que sí o sí estas van a aparecer cuando se nos presente algún estímulo o viceversa también, algo que nazca interno, ¿ya? También lo contrario del hipotálamo, y esto es lo que genera un comportamiento, incluso está en el tema del lenguaje, ¿ya? La emoción, como les decía recién, viene incorporado con nosotros y esto nos ayuda también a poder ver otros temas, como por ejemplo en las relaciones de pareja, en las relaciones con los padres. Estas emociones tienen que ser en parte controladas porque al fin y al cabo no podemos eliminarlas. No sé, chiquillos, ¿qué piensan ustedes también de esto? Claro, como decían ustedes compañeros, buenas tardes. Las emociones son complicadas de manejar. Muchas veces uno no se pone a pensar por qué tal situación me hace sentir enojado o tal situación me hace sentir triste. Simplemente es algo que se siente. Es difícil de controlar. Hay muchas emociones que vamos a ir explicando a lo largo del podcast, pero las principales sería la sigla Matías. No sé si algún compañero puede explicar qué es Matías. Sí, compañero, yo justamente estaba leyendo sobre Matías. Matías, las siglas iniciales significan las emociones, que en este tipo Matías tiene 6 letras y serían 6 tipos de emociones. En este caso la M, miedo, que sería la anticipación o amenaza o protección necesaria, que es una reacción que genera el cuerpo. La A, alegría, diversión, bienestar, ganas de reproducirse. La T, tristeza, cuando uno siente pena, cuando se siente aislado de la sociedad o cuando le dan esas crisis emocionales, como se les suele llamar, o existenciales. La I, la ira, rabia, enojo, lo que me acaba de pasar cuando antes de empezar este podcast, cuando estaba hablando con mi primo chico, ahí se mete en mis cosas y uno se enoja porque lo interrumpen y estábamos en un caso serio en esta situación. La A, que sería adversión, disgusto, asco o sentir un rechazo. En este caso también puede ser cuando alguien está defecando en el baño de su casa y uno entra y se pone esa cara de disgusto o esa cara de qué asco, o está muy hediondo. Y la S sería sorpresa, asombro, sobresalto. Eso sería la sigla Matías. Gracias, compañero. Bueno, como comentaba Diego, estas emociones son las denominadas emociones principales. ¿Por qué principales? Porque estas
desde el momento en que nacemos las tenemos, digamos, preinstaladas en nosotros desde el nacimiento. Estas emociones nos acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. Y a pesar de que no todas las emociones son placenteras, como por ejemplo el compañero decía, el asco no es placentero, el miedo tampoco es placentero, es fundamental para nuestra supervivencia y nuestro desarrollo, ya que con estas emociones nacen otras, que serían las emociones secundarias. Estas emociones secundarias es como una mezcla de las principales, como por ejemplo puede ser el amor, la vergüenza, la soledad, el sentimiento de soledad, entre muchas otras cosas. ¿Qué opinan, compañeros, respecto a este tipo de emociones? Yo creo que tú estás en lo correcto, porque la respuesta, como dices, primaria y secundaria, van relacionadas a lo fisiológico, que sería lo innato, que nosotros nacemos con esa parte. Y la secundaria sería como lo subjetivo, puede ser, o Claro, conductual. Las secundarias podríamos decir que uno las va aprendiendo conforme uno va creciendo. Las emociones secundarias se empiezan a aprender aproximadamente de los 2 años en adelante. Ah, ya, ya. Porque lo que estaba leyendo salía que era un proceso muy complejo sobre las emociones, que implica 3 componentes distintos, que sería una experiencia subjetiva, una fisiológica y una respuesta conductual. ¿Qué quiere decir con esto? Que la fisiológica se podría ocupar como un detector de mentiras. Por ejemplo, estamos conversando acá y yo siento que tú me estás mintiendo y te empiezo a hacer demasiadas preguntas, como que el cuerpo se pone nervioso y bota un sudor, que sería una respuesta súpermente fisiológica de miedo, de que te pillen Claro, o algo muy así. notoria. Eh, y lo conductual sería cómo veo yo las cosas, cómo me expreso. En este caso, por ejemplo, los humanos tenemos 42 músculos en la cara. Y esto nos ayuda a expresar lo que sentimos de una forma, de una comunicación no verbal. Y las emociones también afectan a las personas que te observan, pues. Y las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son la forma que muestran externamente cómo son controlables. Gestos, distancia entre personas, como lo que acabas de decir cuando uno está hablando y vas pasando por la calle y te encuentras con un conocido y vas sonriendo, vas feliz, te dan ganas de saludarlo, o en cambio si vas triste o sientes esa necesidad de alejarte porque está como enojado, o entonces como que te va a tratar mal o algo parecido. ¿Saben qué, compañeros? También una de las cosas que yo pude ver, por ejemplo, buscando más o menos referencias sobre el significado de la emoción, encontré un enunciado de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que habla que la emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta un peligro. ¿Ya? Esa parte me llamó mucho la atención porque es un proceso que el organismo activa, ¿ya? Cuando detecta un peligro en sí. Dice amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Como por lo general a veces nos relacionamos con las emociones como el tema del amor, ¿no? Pero como decía bien Diego y lo que hablaba recién Benjamín también, tiene que ver mucho con lo que son los temas de ira y de controles, ¿ya? Otra de las características que encontré, uno de los grandes exponentes como Freud, hablaba de que la emoción tiene 2 elementos distintos, ¿ya? Por un lado, las descargas de energía física, y ahí vemos nosotros, por ejemplo, el tema de la ira, ¿ya? Cuando esa emoción se nos presenta, hacemos esa descarga de energía, ¿ya? En el tema de la ira. Y por el otro lado, ciertos sentimientos, como las percepciones de las acciones motrices que se producen y sentimientos de placer o el desagrado que recién hablaba Benjamín, o no, Diego, que creo que fue el que habló por ejemplo, el tema de ir al baño, ¿ya? Que dan de las emociones esa característica esencial. ¿Ya? Lo interesante de estas emociones, que nosotros acabamos de hablar un poquito y del tema de Matías, que eran de las emociones primarias, del miedo, de la aversión, de la sorpresa, etc. Efectivamente son parte de nosotros, ¿ya? Esto están con nosotros ya de una manera subjetiva, ya en el ambiente incluso también, y va a depender de nosotros en el tema de controlarlas. Y en las emociones secundarias, por ejemplo, cuando hablamos de la vergüenza, el orgullo, ya la excitación incluso,
también son parte de nosotros. Lo interesante de todo esto y lo que más a mí me llama la atención es el hecho de que estas emociones no pueden ser eliminadas, po. No podemos sacarlas de nosotros, decir, ¿sabéis qué? Desde ahora en adelante nunca más voy a tener asco. No, sino todo lo contrario. Son acciones tan innatas que lo que podemos hacer es controlarlo. Yo me acuerdo una vez que en una discusión que tuvimos o en un planteamiento que tuvimos acerca de los celos en el curso, me tiré casi todo el curso encima porque yo decía que todos somos celosos, ¿ya? Y que el que decía que no era celoso era un mentiroso, eso es lo que yo afirmaba, ¿no? Y entonces todos los niños me decían que no porque muchas de las chicas que estaban conmigo decían que ellas no eran celosas. Entonces yo les explicaba, les decía que los celos, que todos tenemos celos, todos. Lo que pasa es que la diferencia es que nosotros controlamos el celo. O sea, no armamos escándalo, no nos pasamos ese rollo de que la chica o el chico nos está cagando de alguna otra forma, ¿no? Engañándonos. Pero al fin y al cabo me tiré casi todo el curso encima diciéndome que no era así, que hay personas que tienen celos y otras que no lo tienen, ¿ya? Y efectivamente en esta clase con el profesor Luis y en esta materia, efectivamente la emoción del celo es algo que está con nosotros, ¿ya? Y es algo que nosotros no podemos eliminar, pero sí podemos controlar, ¿ya? No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos, de eso? Yo creo que el tema es controlar el temperamento, más que nada, porque las emociones siempre van a estar con nosotros, o sea, es la manera en la que el cuerpo se expresa, ¿no? Nos expresamos ante los estímulos, ante ciertas condiciones. Entonces el tema aquí es tratar de controlar el temperamento, como el caso que pasó con nuestro compañero Diego, este ejemplo de que él había comentado que le había pasado antes de hacer este podcast. Entonces el tema es controlar ese temperamento para controlar los sentimientos, nuestros comportamientos, porque si no tampoco sabemos cómo va a reaccionar la otra persona también. Creo que eso debería agregar. Igual es complicado controlar las emociones, ¿eh? Porque como decían ustedes, son reacciones innatas, entonces lo que uno usualmente hace, el promedio es que uno actúa y después piensa. Por ejemplo, con la ira, uno se enoja, actúa, quizá, no sé, La caga, dilo, la caga y claro, después uno piensa. la caga y después... Claro, hay que hablar en serio, güey. Dilo nomás, sin Lo mismo, rodeo. por ejemplo, puede ser, no sé, pues con el amor. Uno está así enamorado a full, a flor de piel, y se ciega y, no sé, por ejemplo, se quiere casar o le compra algo a su pareja que no puede pagar, y después, cuando se pasa ese proceso, unos 2 días después, dice, oh, ¿por qué me gasté esa plata? ¿Por qué hice tal cosa? Entonces, a pesar de que uno trate de controlar las emociones, igual es complicado, es un proceso que lleva tiempo. Sí, como dice mi compañero, igual de los celos. Los celos son dificilísimos de controlar y más encima con diferentes emociones. Por ejemplo, uno siente celo la mujer en este, ¿cómo se llama? La mujer siente celo, pero se siente con pena, así triste, desanimada. En cambio el hombre como que reacciona con ira, así como con rabia, así como, ay, ¿por qué me hiciste esta cuestión? Si yo te quería, alguna cosa así como más alterada, o por decirlo así. Entonces no es complejo esto de las emociones porque no sabe con qué emoción va a salir. Por ejemplo, si te están preparando, uno se sorprende, sorprendido, pero no sabe si les va a dar ira o pena, no saben cómo uno va a reaccionar. Es bastante complejo. Bueno, compañeros, ahora les quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que nosotros los seres humanos tenemos emociones? Yo creo que es para experimentar, o sea, que una forma así es como para no suplir, es como complementar a los sentimientos, a los sentidos, mejor dicho, con las emociones, porque tienen mucho que ver, porque los sentidos en este caso, uno mirando, puede darse cuenta y ver qué siente la otra persona, y ir experimentando sensaciones diferentes, ir satisfaciendo la curiosidad que uno tiene. Yo creo que para eso siempre las emociones. Ya, gracias, Diego. ¿Algún otro compañero que quisiera algo más? Sí, pues, justamente lo que decía Warner, cuando todo el mundo cree saber qué es lo que es una emoción, pero cuando se pregunta qué es lo que
se te va a la mente, ¿ya? Y es justamente lo mismo. Pensar en la emoción en sí, siempre pensamos en el amor. El amor, el amor. Como que el amor es la emoción de todo. Pero en realidad hay muchas cosas que definen lo que es una emoción en sí, ¿ya? Y nosotros tenemos emociones porque, bueno, eso nos hace ser de alguna forma diferente a las demás especies, ¿ya? Por ahí ya me estoy tirando un poco a lo que decía Darwin, ¿no? Que eso nos diferencia un poco de los animales, ¿ya? Que nosotros tenemos sentimientos. Entonces, me voy más por el tema de una función adaptativa, ¿ya? En el hecho de que tenemos que preparar este organismo para poder controlarlo de alguna forma, ¿ya? Y de alguna forma llevarlo a que estos afectos sean más controlables en sí, no perjudicial para los demás, ¿ya? Yo más lo veo por ese lado. Eduardo, a una consulta. Con justo que lo que estaba hablando, se me vino a la mente una pregunta que había escuchado hace mucho tiempo, que decía, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. No, pero es como no, es que Bueno, salía que el que controla sus emociones está capacitado para no sufrir o no sentir tanto, o sea, sentirse culpable o de frustración, no frustrarse tanto en sí. ¿Tú qué crees de eso? Justo con los temas que estaba hablando, de adaptarse, a controlar las emociones y escaparse. Porque hay personas que son fáciles de jugarle la mente y su emoción, y controlar sus emociones son súper controlables. La puede hacer llorar con una sola palabra o cualquier cosa y manejar. ¿Ustedes creen que sería como yo creo que acertado de eso? saber manejar las emociones, tanto las personales como las de otras personas, es súper bueno. Con respecto a la primera pregunta que les hice, ¿por qué creen que tenemos emociones? Y lo vamos a relacionar con el tema que dijo Diego, de saber manejar estas emociones. Las emociones, podríamos decir que tienen tres funciones las principales. La primera sería la función adaptativa, como estaba diciendo Edward, con el tema de la evolución, justamente tiene que ver con eso, que es cómo reaccionamos nosotros ante el lugar donde nos desenvolvemos, donde vivimos. Por ejemplo, imagínense esta situación: van por la calle caminando, tranquilos, de repente les aparece un perro, y empieza a ladrar fuerte, un perro grande, imagínense, no sé, un pitbull. Ahí aparecería la emoción del miedo, y este miedo les va a permitir a ustedes salir corriendo o pedir ayuda, gritar. Es una forma de defenderte de cierta forma esta emoción. Después está la función social. La función social tiene que ver con el cómo nos relacionamos con otra persona. Por ejemplo, hace un rato atrás, Diego mencionaba que cuando vas por la calle caminando y te encuentras con alguien que está enojado, tú entiendes que esa persona no tiene muchas ganas de hablar, o entiendes que esa persona tuvo algún problema antes de verte a ti, o al revés, cuando alguien te ve a ti con la cara enojada o con la cara contenta, saben que quieres hablar, saben que estás alegre de ver a alguien más. Entonces podríamos decir que la función social tiene que ver con el tema de la comunicación, con la comunicación entre nosotros mismos. Después está la función motivacional. La motivacional, junto con la emoción, van de la mano, porque una emoción desencadena una conducta y también las conductas desencadenan emociones. Con respecto a lo que decía el compañero Diego, es fundamental saber manejar estas emociones, porque imagínense, por ejemplo, el mismo caso del perro. Imagínate, te empieza a ladrar un perro y no sabes controlar mucho el miedo y te quedas ahí sin hacer nada, llorando, por ejemplo, y estás peligrando con que el perro te muerda. O por ejemplo, no saber identificar cuando una persona está enojada y te le acercas a hablar así tranquilamente y esa persona puede reaccionar mal o incluso te puede agredir porque está muy enojado y quiere botar esa ira contigo. Entonces es muy bueno saber cómo identificar este tipo de emociones y las funciones que tienen. Oye, y justamente lo que hablaba Benja en todo lo que dice, y también la pregunta que nos acaba de tirar Diego sobre el tema. Mire, yo le voy a contar mi experiencia personal.
Yo creo que más se debe a un tema de experiencia. Yo trabajé en el sistema de urgencia por 5 años. El primer año andaba cagado de miedo. Miedo para arriba, miedo para abajo, ¿ya? Porque a veces teníamos que llevar gente, por ejemplo, abajo porque la funeraria estaba esperando para llevarlo, para echarlo dentro del cajón, o cuando la gente se moría, o las últimas palabras que las personas decían. Entonces siempre en el primer año, cuando yo pasé por esto, hice unos cursos de PHTLS y todo lo demás, para trabajar en urgencia. Fue muy complicado para mí, fue muy difícil para mí, ¿ya? Pero después, con el pasar del tiempo, logré comprender y entender un poco lo que era la muerte, ¿ya? Por ejemplo, ahora, en estos momentos, para mí la muerte no es nada. Para mí, te mueres y chao, ¿ya? Y aparte lo que es el tema teológico o tema científico, como quieran tomarlo, el que cree en Dios o no cree en Dios, etcétera. Pero para mí la muerte es simplemente una pasada nomás, es un reinicio más hacia otro mundo o lo que sea, lo que se pueda creer. Pero fíjense que yo no tengo ningún problema en ver gente muerta, ¿ya? No tengo miedo. De hecho, recogí chicos de la edad de ustedes, ya, porque ustedes tienen un poquito menos edad que yo al parecer, destrozados enteros, apuñalados, ¿ya? Y etcétera, etcétera. Y esa conducta o esa emoción del miedo en sí fue controlada por mí, ¿ya? Porque yo tengo miedo, igual tengo miedo, pero mis miedos son diferentes, no son de otra forma. Pero si se muriera un familiar mío o se muriera alguien más cercano, yo creo que ni lloraría. Y esa es una de las cosas que a mí me preocupaba mucho cuando yo inicié esto en el año pasado, que hablé mucho con el profesor Eduardo sobre este tema. Y él me decía que no, que había llegado a un punto en el cual pude lograr entender lo que era esto, y que después, con el pasar del tiempo, esto gradualmente iba a volver de nuevo. Entonces, fíjense qué interesante la pregunta que hizo Diego recién, porque por ejemplo en mi caso, que yo también he tenido relaciones sentimentales y he terminado esas relaciones sentimentales, yo ando cagado de la risa, o sea, no, yo termino una relación hoy y después la mina la veo con otro y me da lo mismo, o sea, no sé, no lloro, no ando de cartitas o cosas así, a lágrimas o golpeándome en el pecho, como lo pasan otras personas, porque yo he visto amigos, amigas que han hecho bolsa en la cama, me engañó, me traicionó. Y para mí eso no es nada, o sea, si te jodió, te jodió, ¿qué vaya a hacer? Ya está, inicia tu vida y todo lo demás de nuevo, no sé. Pero fíjense que es una manera de ver esto, no eliminándolo, sino simplemente entendiéndolo y controlándolo. Y esto va mucho con lo que es las clases, ¿no? Con lo que el profesor nos ha enseñado sobre el tema de la función adaptativa, la función social. Por ejemplo, he visto chicas llorando en el centro, yo me he parado a hablar con ellas, he visto tipos pegándole a su esposa, también me he metido entre medio, y he tratado de ver eso porque lo aprendí de alguna forma, ya la vida igual te enseña eso, ¿ya? Entonces, qué interesante es poder comprender las emociones en sí, ¿ya? Y esto va de la mano con la efectividad y lo que habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Porque uno tiene ese cariño igual, o sea, yo igual voy a amar a alguien si ando con una polola o pareja o esposa, como lo tienen ustedes quizás, pero si un día me deja o lo que sea, no me va a afectar, simplemente lo voy a entender, y eso es lo que quizás se quiere lograr, ¿no? Y eso es lo que yo también quiero que muchos puedan lograr entender eso, ya, muy de la mano con lo que el profesor enseñó, muy de la mano con lo que ustedes dicen, ya. No sé, chicos, ¿qué más piensan ustedes de esto? Contemos Edward, nuestra... ah, Javi, cuenta sí, tu mira, con experiencia respecto sobre la... a, sí, con lo que estaba hablando Edward, bueno, aquí entra ya un tema de lo que, con respecto a la experiencia de pareja, entra el tema de lo que es sexualidad ya, y el tema de género, porque, bueno, como siempre nos han enseñado a nosotros, desde el colegio, desde la casa, el tema de la afectividad en las relaciones sexuales, o ya sea de pareja también, tema, también es fundamental las emociones, y que entra aquí por el tema de, a ver, ¿cómo lo expreso? La sexualidad es como la manera en la que nosotros nos expresamos, ¿cierto? Es como algo bien innato en nosotros. Desde, desde que nacimos, bueno, nos vamos desarrollando de esa manera. El tema de que aquí, por una parte, el género son el conjunto de las características y, bueno, más sociales y culturales, y nos van definiendo a nosotros. O sea, por ejemplo,
como nosotros, yo ser mujer, yo me expreso de una manera, mis sentimientos pueden ser más intensos que la de los hombres tal vez. No sé, no sé si ahí sí me expreso bien, o entienden, o me quieren debatir un poquito en ese aspecto, pero con lo que hablaba el Edward ya entra el tema de la sexualidad, de que hay que controlarlas en ese aspecto porque también podemos salir dañados muchas veces. Y como lo que está pasando también ahora con respecto a las mujeres, cuando tratamos como somos, yo encuentro que somos débiles. Entonces nosotros también entramos a esa debilidad que nosotros tenemos, el hombre tal vez muchas veces, muchos hombres se han aprovechado de eso, entonces también tenemos que tener cuidado con a quién entregamos nuestros sentimientos también. Entonces muchas veces se puede malinterpretar. No sé si me lograron entender o comprender un poco. Sí, sí. ¿Y tú, Benja, tu experiencia en esto de las emociones? Bueno, con respecto al tema de la afectividad, claro, puede ser que a las mujeres le afecte un poco más el tema, no sé, pues de una infidelidad o de una separación, podríamos decir, en diferencia a los hombres. Puede ser, o puede que sean los mismos sentimientos. Yo creo que depende de cada persona, igual de cómo te criaron, de cómo fue tu infancia, si es que viste, no sé, por ejemplo, viste a tus papás muy juntos, o no los viste tan juntos, si es que eran más distantes, todas esas cosas yo creo que después cuando sos más grandes te van determinando si es que eres, podríamos decir, más sensible o no tan sensible. Yo creo que va por ahí la cosa, que cada uno es diferente y creo que se debe considerar a todos por igual, pues. Yo pienso que al fin y al cabo somos todos distintos. Cuando a veces me dicen que las mujeres son débiles, no debatiendo a Javi para nada, yo creo que eso ya es un tema más personal, no sé. Por ejemplo, el caso de Juana de Arco, ¿no? Era una mina súper, súper, súper fuerte, mató un montón de tipos, ¿ya? O Madame Curie, por ejemplo, que también fue la que inventó el tema de los rayos, eh, bueno, algo de los rayos que tienen que ver con la salud, ¿ya? O sea, minas que eran súper, súper capas en muchos aspectos, y actualmente tenemos compatriotas chilenas de mujeres y todo lo demás que son muy, muy, muy buenas, ¿ya? O sea, son súper fuertes. Yo creo que ese llama es un constructo social creado por sí solo. Yo tengo una mirada muy diferente en ese aspecto, pero fíjense que mientras ustedes estaban conversando me acordé una vez que bajamos a un paciente a la morgue. Ya no sería paciente, sería un fallecido. ¿Y saben qué? Antes de meterlo a la cámara de enfriamiento, este tipo respiró y yo quedé con una sensación de, no sé, ¿no? Una sensación de que yo estaba ahí y a mí me estaban congelando y estoy vivo todavía y no me dejen morir y un montón de cosas. O sea, una sensación y una emoción inmensa me inundó la cabeza por todas partes que no podía controlarlo. La verdad que no podía, no podía, no podía. Y fue tanto así la presión que yo pasé que me tuve que acercar al médico y decirle yo lo vi respirar, yo lo vi respirar, yo lo vi respirar. Y el médico se me reía, se me reía, se me reía. Y yo, de verdad, un susto tan fuerte porque el tipo estaba abajo en menos 20 grados en un congelador. eh, Hasta que el médico me llevó, me dijo, ven para acá, weón, yo te voy a enseñar. Y llevó un iPad, no sé si saben lo que es un iPad, que es para ver los ritmos cardíacos. Y se lo puso ahí al mismo cuerpo al final y no latía el corazón. Y ahí él me explicó de que efectivamente era un gas o algo que se le quedó adentro que lo hizo respirar. Pero fíjense que esa cuestión a mí me atormentó por unos segundos. Entonces, increíble que efectivamente las emociones, si bien uno puede controlarlas, son todas diferentes y somos todos distintos, ¿ya? Ninguno es igual a otro, todos piensan distinto, por eso yo no creo mucho en ese tipo de la película que miraba la cara de las personas y decía, ese está mintiendo, ese está aquí, ese está allá, porque en realidad todos tienen gestos muy distintos, ¿ya? Acciones muy diferentes, quizás la chuntada, pero, o por ejemplo cuando ustedes ven alertas de aeropuerto, cuando a veces culpan a un negrito, o culpan a un asiático de que lleva ciertas cosas y al fin y al cabo no llevaba nada. Entonces a veces nosotros nos equivocamos en ese ámbito y entra en el tema del prejuicio, ¿no? Pero las emociones en sí
hablando más sobre este tema, y si bien me fui un poquito por el tema del lado sexual, como hablaba recién la Javi, efectivamente sí, este tema es muy interesante, abarca muchas cosas, y es lo que nosotros necesitamos, a menos que estamos tomando este curso de segundo año de psicología, es una de las cosas más importantes que tenemos que grabarnos y saber y entenderlo. Por eso es bueno que hagamos siempre hartas preguntas a los profesores y todo lo demás. Ya, pero quería compartir eso, chicos. Vamos Bueno, a tocar chiquis, sexualidad sí, el otro semestre, quería decirle. sí, bueno, en realidad está todo entrelazado igual. Motivación, afectividad y sexualidad. Claro, Va sí. todo tomado de la mano, obviamente. Y bueno, ¿qué sacan de algún ejemplo de esto? Yo creo que también aquí este podcast también va dirigido también a motivar a la gente al tema de la salud mental también, que es súper importante, de controlar estos sentimientos también, saber manejarlos, que es súper importante el tema de la salud mental, de que la gente se atienda de repente o controle más un poco, lleve más llevadera el tema de la salud mental. No sé qué dicen ustedes, algún consejo, algo al respecto, para ir cerrando. Bueno, más que nada para la gente que vaya a escuchar esto, que claro, que se conozca un poco más, que investigue respecto a las emociones, que las entienda, que no las rechace, podríamos decir, que no tenga prejuicios sobre sentir miedo, que no tenga prejuicios por sentir pena, sino que todas las emociones son útiles y son importantes en la vida y hay que saber utilizarlas simplemente. El autocuidado es muy importante. Sí, y justamente también complementando lo que dice Benja, a las personas que puedan estar escuchando esto, si están pasando por graves dificultades o graves problemas, acérquense a sus familiares, busquen un buen psicólogo. Ya para eso hay excelentes psicólogos que nos pueden ayudar, y también la familia, que es a veces el mejor psicólogo, que son los que van a estar siempre con nosotros. ¿Ya? No se queden con esas emociones atoradas y entiendan que esto es parte del proceso de la vida. ¿Ya? Viéndolo de un ámbito más teológico, si ustedes creen en Dios y confían en Dios, crean en Él, ya hagan sus oraciones y todo lo demás que ustedes puedan aprender, y en el método y en el lado científico entiendan que eso es parte de un proceso psicológico, mental, ya que en algún momento ya se va a normalizar, pero no se echen a morir por esto, porque la vida es súper bonita. Eso es lo que yo quería dejar. Ok, Bueno, Diego, compañeros. ¿algún detalle más? ¿No? ¿Algo No, que más nada quieran que... incluir? No, nada, ustedes lo dijeron todo claramente, y el único consejo es que averigüen y aprendan a controlar las emociones para que después puedan vivir con ese sufrimiento y no caigan en depresiones y en tristeza que se pueden solucionar, porque ningún problema dura 100 años, como dice el dicho. No hay mal que dure 100 años, ni ser humano que pueda combatirlo, así que eso, pues, más que todo, chicos. Bueno, cerramos, chiquillos. Espero que se encuentren bien, cuídense, quédense en casa y un aplauso. Gracias, Bueno, por el tiempo. Gracias. Chao, cuídense, Chao, compañeros. Que estén chao, bien. compañeros, cuídense igualmente. chao, chao.